Hola, muy buenas a todos y a todas. Quiero darles la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar comentando el libro de Michel Onfray, o Onfray, como también leen algunos. El título del libro de este autor francés, como ustedes ya también saben, es Tratado de Ateología. Vamos entonces a presentar 4 videos comentando algunos aspectos esenciales del libro. No abordaremos cada uno de los detalles del texto porque sería, sería imposible dedicar videos con un tiempo razonable de exposición. Eh, entonces, lo que voy a hacer es destacar algunos lugares claves de la lectura de este texto desafiante, provocativo también, ¿cierto? Que es entonces el libro que publicó Michel Onfray. Entonces esa va a ser la forma en que voy a proceder en este primer video. Lo mismo va a ocurrir con los otros 3 videos en que iré entonces completando mi comentario, básicamente la exposición más que mi comentario personal, la exposición de los conceptos que considero habría que subrayar. Lo demás, por supuesto, lo pueden ustedes ir eh, conociendo en la lectura detallada del texto y, por supuesto, alguna duda que ustedes quisieran plantear lo pueden hacer en el grupo que hemos creado para este fin. Entonces, veamos en este primer video qué me gustaría compartir con ustedes. Em, Antes de presentarles entonces los aspectos que voy a comentarles, digamos, cierto, que Michel Onfray es un filósofo vivo, muy activo en Francia. Es un filósofo que se sale de los marcos tradicionales, incluso en el ámbito de la filosofía francesa. Es crítico incluso de la filosofía que se ha hecho en Francia. Ha intentado hacer un proyecto de filosofía rescatando el hedonismo antiguo de la tradición filosófica antigua, que también vale la pena entender correctamente el concepto hedonismo, sin cierto reducirlo a la pura idea, cierto, de la búsqueda del placer personal o del egoísmo, que no tiene nada que ver con lo que Michel Onfray propone. Si alguno de ustedes quiere adentrarse en su pensamiento filosófico, les recomiendo otro de sus libros. Michel Onfray ha escrito aproximadamente 100 libros y más o menos, ¿cierto? Alrededor de 100 publicaciones, algunas más extensas que otras, algunas más sistemáticas que otras. Es un autor activo en los medios de comunicación. Es siempre consultado sobre diversas cuestiones en el ámbito especialmente de la sociedad europea, europea francesa y europea también, ¿cierto? Eh, Tanto de Alemania, ¿cierto? Y de Europa en general. Em, el libro que les recomiendo para que puedan introducirse a sus tesis fundamentales se titula Poder Existir, ¿no? El poder de existir. Entonces el libro es muy interesante porque lo que hace Michel Onfray es reivindicar un materialismo y un concepto también correcto de materialismo, que no es simplemente decir, ¿cierto? No es simplemente defender la existencia física de las cosas y, ¿cierto? Todas estas nociones a veces están cargadas de suposiciones que nosotros tenemos cuando las escuchamos. Entonces es importante conocer cómo el autor las presenta y en eso entonces le recomiendo el libro de El poder de existir, donde aparecen el proyecto filosófico de Michel Onfray, y aparece también, por supuesto, el componente ateo de su proyecto y las razones que él da entonces por qué considera él que la religión más bien lo que ha hecho es subrayar un aspecto de la existencia humana y de la forma de relacionarnos con la vida, con las cosas, que no favorece
precisamente el hecho de la vida, ¿no? De la vivencia humana. Entonces, les recomiendo ese libro en particular si ustedes quieren adentrarse en su pensamiento, si ven a este autor como un interesante autor que desafía también nuestra manera de ver las cosas. No quiere decir que uno vaya necesariamente a sentir a todas las tesis que él propone, pero hay cosas dignas de rescatar. En general, en la historia del diálogo entre cristianismo y ateísmo, los grandes autores que han dialogado con el ateísmo, ha habido varios, por supuesto, algunos que han hecho una defensa de la fe, de la creencia, eh, digamos, desprestigiando, desfigurando, ¿cierto?, al ateo, como el propio Michel Onfray que lo dice, ¿cierto?, es decir, usando incluso recursos que en la lógica se conocen como ad hominem, ¿cierto? Por ejemplo, señalando que el hecho de ser ateo es igual a ser inmoral, el hecho de ser ateo es igual a no tener ética, a ser una persona de dudosa reputación, es decir, se ha hecho un trabajo de desprestigio de la figura del ateo como si fuese una persona despreciable, y lo cual ha hecho, cierto, que justamente el ateísmo sea algo impopular, el ateo y el ateísmo sea algo impopular. Les recomiendo esas notas que hace Michel Onfray en este libro también de Tratado de Teología, donde él denuncia la forma en que ha sido tratada la opción de ser ateo en las sociedades occidentales, y que así como a veces, ¿cierto?, los propios creyentes se ven complicados por su opción creyente, los ateos también se han visto complicados por su opción atea y por la presión social y religiosa que eso ha significado, lo cual ha inhibido, ¿cierto?, justamente el verdadero ateísmo, lo que Michel Onfray defiende. Entonces sería algo así como un verdadero ateísmo que él considera que todavía no se ha dado, ¿no? No se ha dado efectivamente en la cultura occidental ese verdadero ateísmo, ¿no? Y que es necesario que se dé desde su perspectiva. Entonces, Michel Onfray es un autor, es un filósofo materialista, hedonista. Reitero, es muy importante que estas dos nociones, tanto el materialismo como el hedonismo, sean entendidas desde la perspectiva de Michel Onfray, sin que nosotros la escuchemos inmediatamente con prejuicio o con ciertas reservas, simplemente porque tenemos unas nociones previas que probablemente no tienen nada que ver con lo que Michel Onfray entiende por hedonismo y materialismo. Entonces, les recomiendo el libro El poder de existir para que conozcan a qué se refiere el autor con estos temas y con esos dos conceptos en particular, que son los que marcan su pensamiento filosófico. Bueno, en relación con el libro del Tratado de Teología, quisiera entonces mencionarles, antes de entrar, ¿cierto?, a lo específico de la sesión de hoy día, es que el libro de Michel Onfray es un libro que fue escrito en Francia, fue publicado en Francia, ¿cierto?, el año 2005, un año muy interesante porque está vivo el conflicto, ¿cierto?, entre Estados Unidos después, ¿cierto?, de la caída de las Torres Gemelas, y está vivo el conflicto, ¿cierto?, y la campaña de Estados Unidos buscando, ¿cierto?, al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y entonces el conflicto entre supuestamente el cristianismo occidental, ¿cierto?, representado en Estados Unidos y en Bush, ¿cierto? De hecho, el argumento de Bush tiene que ver con un argumento cultural religioso, y por otro lado Bin Laden, ¿cierto?, que también es representante de una tradición islámica fundamentalista. Y entonces, en ese marco, en ese contexto, teniendo como trasfondo ese acontecimiento de lo que generó mundialmente este conflicto que es un conflicto entre Oriente y Occidente, pero también entre la cultura cristiana occidental y la cultura entonces islámica de Oriente. eh, Michel Onfray escribe este libro para criticar, básicamente es un ensayo que hace una crítica a la religión. Es un ensayo, si ustedes lo han podido leer, con un lenguaje muy, muy, muy intenso, un lenguaje que utiliza la ironía, el sarcasmo, la crítica ácida, especialmente cuando subraya ciertos acontecimientos
que son para las tradiciones religiosas vergonzosos en la historia, que han tenido que ver con abusos, con la influencia de la religión en la política, con la discriminación, ¿cierto? Es decir, es un libro que no deja de tener razón sobre las vías que ha usado, ¿cierto?, las tradiciones religiosas en Occidente para, digamos, defender su legitimidad o para influir ilegítimamente en muchos casos, ¿cierto?, en las sociedades y en las personas en Occidente. Entonces es un libro de crítica a la religión, es un libro de crítica a la religión que por supuesto lo hace también como una crítica al ateísmo. Lo interesante es que es un libro que critica también lo que Michel Onfray denomina en este libro un ateísmo cristiano, porque hay un ateísmo cristiano, y lo que quiere decir Michel Onfray, ¿cierto?, que no necesariamente cuando se declara el cristianismo como una una influencia cultural que ya ha perdido relevancia, ha perdido influencia en las sociedades occidentales, las instituciones religiosas de tradición cristiana, ¿cierto?, han perdido influencia también en Occidente. Para Michel Onfray eso no significa justamente y paradójicamente que han perdido influencia. Todo lo contrario, se han transformado. Y lo vamos a comentar en un ratito más. Pero es muy importante entender que Michel Onfray aquí no solo critica las tradiciones religiosas, sino que critica el ateísmo, el supuesto ateísmo que acompaña a Occidente, ¿no? Es decir, las diversas tradiciones o las diversas vertientes de ateísmo que acompañan a Occidente y que para él, por supuesto, no son un auténtico o un radical ateísmo. Entonces, lo que hace este libro es defender un ateísmo radical, un ateísmo efectivamente de la inexistencia de Dios, no del diferimiento de Dios o del diferimiento de un fundamento de lo absoluto, transformar la idea de Dios en otra cosa, sino que más bien de una ausencia de Dios y de una defensa de la inmanencia, de la plena inmanencia, es decir, un mundo completamente que eh, eh, funciona en sí mismo y por sí mismo, y entonces habría que defender una lógica dentro de esa inmanencia y una forma de vivir solamente dentro de esa inmanencia. Entonces, la crítica de Michel Onfray aquí también es hacia la filosofía que se ha hecho en Occidente, hacia ciertas filosofías que dialogan, ¿cierto?, con las tradiciones religiosas, y el libro también es una crítica también a la filosofía, lo que él llama aquí la antifilosofía, es una crítica al ateísmo, es una crítica a la cultura posmoderna, que para él, o al nihilismo, el nihilismo es un intento también de superación de la religión. No obstante, hay un diferimiento de la religión otra vez en estas críticas, ¿cierto? O en estas transformaciones culturales e intelectuales, ¿no?, que han habido en Occidente. Para Michel Onfray sigue habiendo una gran influencia de los conceptos, de las categorías y de las formas de pensar de las tradiciones religiosas en el mundo occidental, en la política, en la cultura occidental, en la vida de las personas fundamentalmente. En la vida de las personas esos conceptos siguen presentes, ¿no? Es decir, las personas siguen siendo creyentes. Y si tuviésemos que decir que hoy día hay un retorno a la religión, Michel Onfray diría: no hay un retorno a la religión nunca se ha ido, por lo menos la subjetividad religiosa jamás se ha ido de la cultura occidental, y entonces no podemos hablar de un retorno de la religión, sino que más bien de una constatación de que la religión siempre está ahí, subterráneamente funcionando en la subjetividad de las personas y también en los conceptos y en las categorías y en las formas de pensar que tenemos en Occidente. Entonces, el contexto de este libro está relacionado con, diríamos, el factor que lo desencadena, no que produce el ateísmo de Michel Onfray, sino que más bien que le da una ocasión para escribir sobre el ateísmo que él defiende y que él postula, eh, y que lo comentaré ahora en un ratito más también. Este libro entonces da ocasión para eso, ¿no? El tratado de ateología. Bueno, tengo una presentación aquí para compartir, y aquí les voy a indicar entonces lo que quiero comentar con ustedes. Bueno, entonces lo que quiero comentar con ustedes son las páginas 37 a la 86,
Primero, ¿cierto? Lo que ya he dicho de alguna manera, ¿cierto? Cuando Michel Onfray, ¿cierto? Desarrolla el tema de los ateos que han existido, ¿cierto? Y el ateísmo en la historia cultural de Occidente. Michel Onfray en este punto, ¿cierto? Hace una especie de genealogía del ateísmo, ¿cierto? Es decir, buscando los orígenes del ateísmo y llega, ¿cierto? Hasta la tesis, ¿cierto? De que ateo era entendido como aquel básicamente que tomaba una postura respecto de los dioses de la cultura, de los dioses de las instituciones políticas, por ejemplo, el caso de Sócrates, pero que no necesariamente era ateo en el sentido de la inexistencia de Dios, sino que no estaba de acuerdo con la forma de ver a Dios de una cultura, no estaba de acuerdo de la forma en que la idea de Dios se relacionaba, ¿cierto?, con las instituciones culturales, con los estilos de vida y con las instituciones políticas, es decir, con el poder. Y ser ateo entonces no implicaba una afirmación de la existencia de Dios, sino que una forma distinta de ver a Dios. Sin embargo, como se criticaba, se tomaba una postura contraria a esas formas tradicionales de ver a Dios en la religión, eran considerados ateos. Este fenómeno ocurre también con los propios cristianos, que en algún momento también son acusados de ateos, pero obviamente no porque negaran la existencia de Dios, sino porque no creían en los dioses del Estado romano, por ejemplo, en los dioses del Imperio Romano, defendiendo que el verdadero Dios era el que en ellos creían, ¿no? Entonces hay una historia del ateísmo y una historia de los ateos que no ha sido, según Michel Onfray, la historia del verdadero ateísmo. Él identifica en este libro algunos ateos, los que él podría denominar los primeros ateos, ¿cierto? Y menciona algunos nombres, entre esos el nombre de Nietzsche, que serían entonces personajes que pueden ser contados con los dedos de una mano, porque afirma la inexistencia de un ser, ¿no? De un ser divino que originó el mundo, que es sostenedor del mundo, que creó el mundo. Es decir, afirman que no hay Dios, ¿no? Entonces, el libro Tratado de Ateología, aquí es importante entender que por teología, aquí Michel Onfray está abarcando tanto el discurso racional que tienen todas las tradiciones religiosas cuando hablan de su Dios, el discurso, pero también las instituciones, las prácticas y también, por supuesto, la influencia que ha tenido las tradiciones religiosas en las culturas particulares donde se han originado y han influido. Entonces, teología no necesariamente tiene que ver aquí, ¿cierto?, con la teología como una disciplina en particular, sino como una influencia cultural, filosófica, sociológica, ¿cierto?, que se puede constatar en Occidente, incluso que ha influido en el ámbito del derecho, dice Michel Onfray en este libro, incluso hasta el propio derecho se ve influido por nociones o categorías teológicas, ¿no? Entonces, los ateos y el ateísmo en la historia cultural de Occidente, Michel Onfray, la tesis fundamental de Michel Onfray es que no ha habido verdadero ateísmo y hay necesidad entonces de encontrar un ateísmo verdadero, hay necesidad entonces de radicalizar el ateísmo y radicalizarlo significa, ¿cierto?, afirmar que parta de la afirmación de que no hay Dios al punto de que su objetivo no sea, ¿cierto?, demostrar que no hay Dios, sino que parta del hecho de que no hay Dios. Es decir, que la vida se constituya, los seres humanos vivan sin la necesidad de esa creencia, de esa ilusión, ¿cierto?, que según Michel Onfray hemos creado simplemente porque no aceptamos nuestra finitud ni nuestra mortalidad. Aquí hay tesis antropológicas, hay tesis filosóficas sobre del porqué de la religión, por qué la necesidad de la religión, por qué de la necesidad de creer en Dios, por qué la necesidad que tienen los seres humanos de aferrarse a un ser sobrenatural. Y entonces es interesante constatar esas tesis que Michel Onfray aquí menciona, que son producto de muchas lecturas que también ha hecho, pero son muy interesantes de ver. Es decir, pero básicamente la tesis esencial es que los seres humanos no aceptan su finitud, no aceptan el hecho de morir, no aceptan el hecho de ser contingentes, y de algún modo los seres humanos intentan, y bueno, esa contingencia, digamos, no aceptación de la contingencia,
Entonces, las tesis de Michel Onfray respecto de por qué necesitamos creer en algo, por qué necesitamos, es por la angustia de nuestra mortalidad, de nuestra finitud, y esa angustia, ¿cierto? Por nuestra mortalidad y nuestra finitud, ¿cierto? La vivimos en base a la culpa, porque la culpa es un instrumento fundamental de todas las tradiciones religiosas, ¿no? Incluso cuando Michel Onfray comenta el tema de la libertad o del libre albedrío, que él hace una crítica al concepto de libre albedrío que tiene por origen las tradiciones religiosas. Su crítica justamente apunta al hecho de que las tradiciones religiosas afirman que el ser humano tiene libre albedrío, pero simplemente para después responsabilizarlo y culpabilizarlo, digamos, respecto a su propia situación, ¿no? Entonces es como una especie de chantaje psicológico o moral de que al afirmar la tesis del libre albedrío, simplemente no es porque se esté afirmando la libertad en el fondo, sino porque se quiere responsabilizar, ¿cierto?, a alguien, ante alguien, en este caso ante Dios, producto de lo que se ha hecho, ¿no? Por eso que a consecuencia del libre albedrío viene inmediatamente la tentación y la caída, ¿no? Porque el objetivo es la culpabilización y por lo tanto mantener bajo subordinación, bajo sometimiento a un ser absoluto, ¿cierto?, a ese ser humano libre, ¿no? Entonces, es una negación de la libertad en el fondo. Esa es la tesis de Michel Onfray, una tesis filosófico-antropológica, como les comento, producto de lecturas y producto, ¿cierto?, de distintos enfoques de distintos autores también, entre esos, ¿cierto?, Nietzsche, Freud y otros, ¿no? Entonces, los ateos y el ateísmo en la historia cultural de Occidente significa el libro de Michel Onfray, este recorrido genealógico en la historia y en la cultura de cómo no ha existido efectivamente ateos verdaderos, ateos auténticos, cuya tesis fundamental sea a partir de que no existe Dios. Reitero, la tesis significa no que tenemos que luchar tenemos que luchar contra los que afirman que Dios no existe. Entonces, en el fondo, la labor del ateísmo consistiría en demostrar que Dios no existe. A Michel Onfray señala todo lo contrario, sino que partir de la tesis de que efectivamente la inexistencia de Dios implica vivir la vida y fundamentar la vida desde otro enfoque. Entonces, este es el primer punto que quiero comentar, los ateos y el ateísmo en la historia cultural de Occidente, eh, sobre cómo lo enfrenta y cómo lo comenta Michel Onfray en este libro. La segunda cuestión, entonces, conectada con la anterior, es la crítica que hace Michel Onfray a la ilustración, al mundo moderno, básicamente, desde Descartes en adelante, a la historia, a la modernidad, porque la modernidad, otra vez, ¿cierto?, un periodo histórico, cultural y filosófico donde hay un diferimiento, donde se acuña un concepto de razón, de racionalidad, pero que no hace una crítica radical, ¿cierto?, a la creencia, a la religión, a la fe, sino que siempre es un concepto de razón que siempre está protegiendo o dándole su lugar a la fe, y un ejemplo de eso es el ejemplo de Kant, ¿no? Kant sería un autor que diseña un concepto de razón, ¿cierto?, que lo separa del ámbito de la fe o de la teología, para permitirle a la teología y permitirle a la fe su propio ámbito de existencia. Entonces no hay en el fondo un concepto de razón radical, no hay un concepto de la luz de la razón completamente radical, porque siempre se le reserva a la fe un lugar de existencia, un lugar de legitimidad. Entonces Michel Onfray denomina esto tanto el pensamiento de Descartes, de Kant, de Leibniz y otros pensadores del propio Spinoza, ¿cierto? Aunque hay una especie de simpatía de Michel Onfray hacia Baruch Spinoza sobre su forma de concebir, ¿cierto?, al ser absoluto o a la divinidad. No obstante, ¿cierto?, Baruch Spinoza también cae en la crítica que hace Michel Onfray a estos pensadores, a estos grandes filósofos que intentando, ¿cierto?, independizar a la razón de la influencia de la fe, no obstante, al mismo tiempo le dan su lugar, defienden su lugar, ¿cierto?, a la fe en el ámbito de la vida y de la cultura occidental. Entonces, a estas observaciones que hace Michel Onfray también le denomina, ¿cierto?, antifilosofía, todos estos pensadores y estas corrientes filosóficas que habrían defendido una noción de razón
en este esquema serían antifilosofía, porque la verdadera filosofía no hace más que radicalizar el uso de la razón y por lo tanto debería haber defendido la tesis básicamente de la inexistencia de Dios, ¿no? Entonces, este segundo aspecto también es importante y también es interesante porque otra vez le sirve a Michel Onfray para decir, cierto, que el actual estado de cosas de la cultura occidental respecto de la creencia y de la religión es que hay una transformación de la subjetividad religiosa, pero no hay una nueva subjetividad que parta del hecho de la no necesidad de Dios, ¿no? Simplemente de la necesidad de la vida finita, mortal, tal cual, cierto, se nos da en este mundo y en este tiempo. Entonces aquí aborda la tercera cuestión, que sería la subjetividad religiosa no ha desaparecido, solo ha sido diferida. Es decir, en el fondo, para Michel Onfray esto lo demuestra el hecho de que hoy día las religiones, las tradiciones religiosas, logren incluso ser un factor importante para incidir públicamente, tanto en el ámbito moral como en el ámbito político. Vemos, ¿cierto?, alianzas entre política y religión, y eso tiene una influencia en la gente, tiene una influencia en las personas. Entonces la pregunta es, si es que existiera efectivamente una sociedad secularizada, una sociedad donde las personas ya han prescindido de la creencia, entonces, ¿cierto? El discurso religioso aliado con la política, ¿cierto? O la moral religiosa aliado con la política no tendría mayor influencia. No obstante, cuando se laza con la política, tiene una gran influencia en los ciudadanos, ¿no? Y eso demostraría entonces que la subjetividad religiosa no ha desaparecido. O sea, las personas siguen acogiendo, siguen siendo sensibles, ¿cierto?, a ese discurso que invoca valores absolutos, poderes absolutos, ¿cierto?, el orden, digamos, ¿cierto?, la defensa de la identidad o la defensa de los valores, etc. Eso demostraría entonces que lo que ha ocurrido en Occidente, eso que se llama secularización, en el fondo, ¿cierto?, no y significa la desaparición de la sensibilidad religiosa, sino que hay un diferimiento, simplemente una transformación, ¿no? Un otro modo de seguir siendo creyente, ¿no? Seguir sustentando la idea, ¿cierto?, de que concebimos la vida desde la idea de una dependencia con un fundamento, con una concepción del orden eh, cósmico, social, político, ¿no? Entonces la subjetividad religiosa sigue estando presente y en ese sentido la tesis de la secularización digamos de lo post-secular tendría que corregirse en el sentido de que no se trata de un retorno de lo religioso, sino que de una transformación de la subjetividad religiosa, porque se ha permanecido creyente, ¿no? Y especialmente si pensamos que lo que ha hecho la Ilustración es sacar a la fe del ámbito público y dejarla en el ámbito de las conciencias personales, entonces las personas no han dejado de ser religiosas, no han dejado de ser creyentes, de algún modo no han dejado, ¿cierto?, de seguir percibiendo la vida y el mundo desde la dependencia de un fundamento absoluto, incluso si ese fundamento absoluto no tiene que estar fuera de la historia, no tiene que ser necesariamente producto de una revelación, puede ser también un fundamento absoluto concebido, ¿cierto?, en el ámbito de la pura vida histórica, cultural, material o familiar o política, ¿no? Entonces solamente hay un diferimiento de la subjetividad religiosa, no una desaparición de la subjetividad religiosa, subjetividad que para Michel Onfray tendría que ser esta de el ateísmo radical, o lo que él denomina también el ateísmo posmoderno, o digamos el ateísmo que parte del hecho de que simplemente no hay Dios, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto? Acepta la vida en esa dimensión, la dimensión de la finitud, y desde ahí la constituye, la vive, la desarrolla y la potencia, ¿no? Bueno, voy a detenerme ahora sí para citar el libro en el concepto y proyecto de ateología. En la noción de ateología, Michel Onfray señala acá
en la página 32 en particular, que él ha tomado de otro pensador, de un filósofo y antropólogo francés que se llama Georges Bataille. Hay un libro, Georges Bataille, hay varios, él escribió muchos libros, y uno en particular que se llama Teoría de la Religión, que es un libro interesante de leer, un libro complejo, no muy sistemático, en el sentido de que sea un proyecto de libro, sino que es un proyecto de reflexiones, a veces complejas de entender, pero que han sido utilizados como algunos han denominado caja de herramientas para entender otros fenómenos. Entonces, Georges Bataille tuvo un proyecto que no lo concluyó, que se llamaba justamente una suma ateológica, ¿no? Que está constituida por varias obras que él no alcanzó a publicar. Y desde ahí entonces, del trabajo de Georges Bataille, toma Michel Onfray la noción de ateología, ¿no? Eso está comentado, está dicho por él en la página 32. Pero, ¿qué significa entonces este proyecto? Este proyecto, entonces, que es una crítica a la religión, es una crítica a la religión en todas sus dimensiones, en su influjo cultural, en su influjo psicológico, en su influjo político. Hay varios gestos, ¿cierto?, críticos que hace en este libro Onfray, criticando la relación entre religión y política, la influencia de la religión en la cultura, la influencia de la religión desde el punto de vista de nuestra sensibilidad psicológica. Es decir, tenemos una psicología religiosa, una forma de entender, digamos, nuestra vida desde el punto de vista, ¿cierto?, de una experiencia religiosa. Entonces, hay varias críticas que hace aquí Georges Bataille que van, digamos, Michel Onfray, relacionadas con estos aspectos, entonces, de su crítica a la religión. Bueno, ¿en qué consiste su proyecto de ateología? En la página 82, digamos, de su libro, él menciona entonces en qué consiste este proyecto ateológico, y menciona principios de la teología. Voy entonces a leer esto y tal vez hacer algún comentario. Dice aquí Onfray lo siguiente: la teología se propone realizar tres tareas. Una primera tarea, una primera parte de esta tarea es de construir los tres monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islam, y mostrar cómo, a pesar de sus diversidades históricas y geográficas, es decir, que el cristianismo no es lo mismo en Europa que en América Latina, dentro del cristianismo hay distintas vertientes de tradiciones cristianas, lo mismo ocurre en el judaísmo, lo mismo ocurre en el islam, mostrar cómo, a pesar de su diversidad histórica y geográfica, a pesar del odio que se manifiesta en los protagonistas de las tres religiones desde hace siglos, a pesar de la aparente irreductibilidad en la superficie de la ley mosaica, de los dichos de Jesús y de la palabra del profeta, a pesar de los tiempos genealógicos diferentes de las tres variaciones llevadas a cabo durante más de 10 siglos, de un solo y único tema, la base sigue siendo la misma, ¿no? La base de las tres, de los tres monoteísmos que hay que deconstruir, sigue siendo la misma, a pesar de todas las transformaciones, de los cambios, de las adaptaciones que ha tenido el cristianismo, el judaísmo y el islam al mundo moderno. La base sigue siendo la misma. Variaciones de grado, no de naturaleza. Es decir, las religiones no han cambiado en nada, simplemente han cambiado en grados. Entonces dice Michel Onfray lo siguiente: ¿y qué hay en esa base? Justamente una serie de odios impuestos con violencia a lo largo de la historia por los hombres que se pretenden depositarios e intérpretes de la palabra de Dios, los clérigos. Odio a la inteligencia, los monoteísmos prefieren la obediencia y la sumisión. Odio a la vida, reforzado por una indefectible pasión tanatofílica, es decir, odio a la vida porque más bien se trata de otro mundo, no de este mundo. Odio a este mundo, desvalorizando este mundo sin cesar con respecto a un más allá, único depositario de sentido, verdad, certidumbre y bienaventuranzas posibles.
odio al cuerpo, porque son religiones que siempre están criticando el cuerpo como algo corruptible, algo despreciable, hasta en sus mínimos detalles, mientras que el alma eterna, inmortal y divina se le adjudican todas las cualidades y virtudes. Odio a las mujeres, por último, al sexo libre y liberado en nombre del ángel, ese anticuerpo arquetípico común a las tres religiones. Una vez desmontada la reactividad de los monoteísmos con respecto a la vida inmanente y posiblemente gozosa, la ateología puede ocuparse en particular de una de las tres religiones para ver cómo se constituye, se instala y se enraiza en principios que presuponen siempre la falsificación, la histeria colectiva, la mentira, la ficción y los mitos a los que se les otorgan plenos poderes. La reiteración de una suma de errores por la mayoría termina por volverse un corpus de verdades intocables, bajo pena de peligros gravísimos para los incrédulos, desde hogueras cristianas del pasado hasta las fetuas musulmanas del presente. Es importante que cuando leamos, o si estamos ya leyendo el texto, que notemos que lo que Michel Onfray va diciendo va contemplando también lo que ya sabemos de la historia de las religiones respecto a cómo han reaccionado hacia lo que no es la ortodoxia tradicional y hacia quienes justamente han sido considerados como, entre comillas, herejes, ¿no? Herejes. Dice lo siguiente, continuando entonces con los principios de la teología. Para intentar ver cómo se fabrica una mitología, y esta sería entonces la tercera parte, ¿cierto?, del proceso deconstructivo de los tres monoteísmos. La tercera sería una deconstrucción del cristianismo. En efecto, la construcción de Jesús procede de una falsificación reductible a momentos precisos en la historia durante 1 o 2 siglos. La cristalización de la histeria de una época en una figura que cataliza lo maravilloso, en este caso Jesús, reúne las aspiraciones milenaristas, proféticas y apocalípticas de la época en que un personaje conceptual llamado Jesús, la existencia metodológica y de ningún modo histórica de esa ficción, es una existencia metodológica, es decir, no es que haya existido históricamente, sino que a través de distintas metodologías de investigación y de integración se le ha hecho existir. La amplificación y la promoción de esa fábula por Pablo de Tarso, quien se creía el delegado de Dios cuando en realidad solo estaba cursando su propia neurosis, ¿no? Entonces aquí, en este acápite, lo que hace Michel Onfray es mencionar las tres tareas que él considera importantes de lo que debe hacer la teología, ¿no? Básicamente relacionada con los tres monoteísmos y en particular dedicado a uno que es el cristianismo, que es la tradición religiosa más influyente en la cultura occidental. Entonces, esto. Luego hay un apartado muy importante relacionado con la crítica a la episteme judeocristiana, ¿no? En la página 67, ¿cierto? Michel Onfray hace aquí, dedica una interesante sección para hablar, ¿cierto?, de la crítica a la episteme judeocristiana, ¿no? ¿Qué se entiende por crítica a la episteme? ¿Qué es la episteme? De ahí el apartado titulado Huellas del Imperio es interesante. La noción de episteme la toma de Michel Foucault, otro filósofo francés, y dice: Michel Foucault llamaba episteme a ese dispositivo invisible pero eficaz del discurso, de la visión de las cosas y del mundo, de la representación de lo real, que encierra, cristaliza y petrifica una época en representaciones estereotipadas. La episteme judeocristiana nombra lo que desde las crisis de histeria de Pablo de Tarso en el camino de Damasco hasta las intervenciones globales televisadas de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, constituye un imperio conceptual y mental difuso dentro del conjunto de engranajes de una civilización y una cultura. Es decir, la episteme entonces es
ese dispositivo invisible, un dispositivo que está ahí funcionando de discurso, está funcionando para elaborar siempre un discurso, para hacer ver las cosas de una cierta manera, y el mundo, de representarnos lo real de una cierta manera, encerrándonos, ¿cierto? Y cristalizando una época en representaciones estereotipadas. Esa es la noción que toma Michel Onfray de Foucault, de Michel Foucault. Bueno, crítica a la episteme judeocristiana. Dice Michel Foucault, Michel Onfray, dice lo siguiente: la época en que vivimos no es pues atea, lo que al inicio de este video he también comentado, ¿no? La época en que vivimos no es atea, ¿no? Tampoco parece poscristiana o apenas, ¿no? Es decir, hoy día se sostiene constantemente que estamos viviendo una época en que las personas ya no creen en nada o que han renunciado a creer en algo. Pero esa afirmación solo la hacen las instituciones tradicionales de la religión, que ven que las personas ahora, ¿cierto?, ya no atienden, ¿cierto?, al discurso tradicional de la religión, no forman parte de comunidades religiosas, no aceptan el discurso tradicional de la religión y entonces se salen de ella, se salen de esas instituciones. Pero eso no significa, ¿cierto? No significa que hay ateísmo, ¿no? Es lo que hemos dicho hace un rato, no significa que hay ateos. Entonces tampoco podemos hablar de una época radicalmente post-cristiana. En cambio, sigue siendo cristiana, dice Michel Onfray. Sigue siendo cristiana y mucho más de lo que parece, nuestra época, nuestro tiempo. El nihilismo surge de las turbulencias producidas en la zona de pasaje entre el judeocristianismo, todavía muy presente, y el postcristianismo que despunta con modestia, ambos en un ambiente donde se entrecruzan la ausencia de los dioses, su presencia, proliferación, multiplicidad caprichosa y extravagancia. Es decir, no es que la religión haya desaparecido, sino que la religión se ha transformado. La creencia, la subjetividad religiosa, se configura de distintas maneras, de distintas formas, y no de la misma manera en que se había configurado cuando había una gran influencia de las instituciones religiosas tradicionales, ¿no? No es que hoy día no se cree al modo del cristianismo tradicional, pero no significa que la gente no crea, ¿no? No hay una subjetividad creyente, ¿no? Por eso dice que su presencia, proliferación y multiplicidad caprichosa y extravagancia. El cielo no está vacío, sino por el contrario, lleno de divinidades fabricadas de un día para otro, ¿no? La negatividad proviene del nihilismo propio de la coexistencia entre un judeocristianismo decadente y un postcristianismo aún en el limbo. Mientras esperamos una era abiertamente atea, debemos tratar con una episteme judeocristiana, imponente, y tenerlo en cuenta, sobre todo porque las instituciones y los secuaces que la han encarnado y transmitido durante siglos ya no disponen de la exposición y visibilidad que los hacía identificables. La desaparición de la práctica religiosa, la aparente autonomía de la ética con respecto a la religión, la pretendida indiferencia con relación a las apelaciones papales, las iglesias vacías los domingos, aunque no para las bodas y menos aún para los entierros, la separación de la iglesia y del Estado, todos esos signos dan la impresión de que vivimos en una época que se preocupa poco por la religión. Cuidado, dice Michel Onfray, cuidado. Quizá la desaparición aparente no oculta la presencia poderosa, eficaz y determinante del judeocristianismo. La disminución de la práctica no significa el retroceso de la creencia. Mejor dicho, la correlación entre el fin de una y la desaparición de la otra es un error de interpretación. Incluso podemos pensar que el fin del monopolio de los profesionales de la religión sobre lo religioso ha liberado lo irracional. Y aquí hay algo interesante, porque si la institución religiosa antes controlaba el modo de creer y le daba una cierta razonabilidad, una cierta
administraba, ¿cierto?, la subjetividad del creyente, dándole un orden, una orientación, un sentido, un marco conceptual. Una vez que esa subjetividad creyente ha abandonado, ¿cierto?, el marco orientador, ¿cierto?, y estructurador de su creencia, hoy día entonces la subjetividad creyente incorpora el elemento de irracionalidad, y es donde la religión se puede volver manipulable, donde la subjetividad creyente se vuelve manipulable, se vuelve objeto entonces de, por ejemplo, la manipulación propia de los temores, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Es decir, lo religioso se ha liberado como irracionalidad y generado una profusión mayor de lo sagrado, de la religiosidad y de la sumisión generalizada a la sin razón, a la sin razón. La retirada de las tropas judeocristianas no modifica en nada su poder y su dominio sobre los territorios conquistados, que mantienen y administran desde hace casi 2 milenios. La Tierra es una prueba y la geografía un testimonio de su antigua presencia y de su infusión ideológica, mental, conceptual y espiritual. Aún retirados, los conquistadores siguen estando presentes porque aún han conquistado, y esa conquista permanece, los cuerpos, las almas, la carne y el espíritu de la mayoría. Su repliegue estratégico no significa el fin de su dominio efectivo. El judeocristianismo deja atrás de sí una episteme y un soporte sobre el cual se llevan a cabo todos los intercambios mentales y simbólicos. Es decir, seguimos pensando con categorías, con nociones, con formas, con una cierta sensibilidad religiosa o judeocristiana. Sin el sacerdote o su sombra, sin el religioso o sus adulones, 2 milenios de historia y dominación ideológica continúan sometiendo, forjando y formateando a los sujetos. De ahí la permanencia y actualidad de la lucha contra esa fuerza mucho más amenazadora, por cuanto da la impresión de haber caducado. Es decir, es mucho más amenazadora porque da la impresión que no estuviera, sin embargo, está presente ahí. Y luego dice, ¿dónde pues se halla él, criticando al sustrato católico? ¿Dónde la episteme judeocristiana? En el concepto de que la materia, lo real y el mundo no agotan la totalidad. No agotan la totalidad. Bueno, esta sección es clave para entonces lo que es el proyecto de este libro, ¿cierto? O el proyecto que tiene intelectual de Michel Onfray respecto, ¿cierto?, de la ateología, que consiste justamente en este trabajo sobre la episteme judeocristiana, que sigue teniendo una influencia, una gran influencia en el mundo contemporáneo, aun cuando ha habido crítica a la religión, aun cuando se ha hablado de postcristianismo, sigue teniendo una gran influencia porque simplemente lo que ha ocurrido es un diferimiento o hacerle lugar, ¿cierto?, a la forma de pensar, a la mentalidad, a los conceptos religiosos de otra manera, incluso ayudados por la filosofía, por la ciencia, en la cultura actual. Entonces, he querido reparar en este primer capítulo, que es un capítulo donde lo que hace Michel Onfray es proponer, explicar su proyecto, el proyecto ateológico, y ya en la próxima sección, ¿cierto?, lo que va a hacer, ¿cierto?, es proceder a la crítica justamente a lo que él ha dicho aquí en los principios de la teología, su crítica a los monoteísmos, que es la segunda parte de su libro que comentaré en el próximo vídeo. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, pueden entonces ponerlo en el grupo que tenemos de WhatsApp para seguir a lo mejor observando o reparando en algún otro concepto, en alguna otra explicación o argumento que ofrece Michel Onfray en este interesante, desafiante, provocador libro. Incluso puede generar en algunos enojos leerlo por el lenguaje, la ironía, el sarcasmo que él utiliza, pero es importante, ¿cierto?, leerlo y entender la retórica que está detrás del libro. Quiero entonces darles las gracias por la atención a este primer video. Nos veremos pronto en
el próximo comentario a la sección sobre los monoteísmos. Un abrazo, que estén muy bien.